Bien, entonces, los multiplexores o selectores de datos básicamente se componen de entradas, un selector de datos y una salida, ¿no? De los cuales los datos que se va a seleccionar o el selector de datos se compone o lo vamos a trabajar de una forma binaria y básicamente el número de entradas de datos va a depender del número de entradas que tenga el multiplexor, ¿sí? O el número de bits de los datos va a depender de las entradas que tenga el multiplexor. En este ejemplo que ustedes observan que hay 4 datos o 4 pines de entrada, la pregunta sería ¿cuántos pines o cuántos bits de selección de datos existirían en este multiplexor? Este multiplexor se lo denomina un multiplexor como en el ejemplo de 4 a 1. ¿Qué significa 4 a 1? 4 entradas, una salida. 4 a 1. Pero la pregunta sería, ¿de cuántos bits o cuántos bits tendría este selector de datos para poder habilitar esos 4 entradas? En realidad serían 2 bits. ¿Por qué? Porque si yo tengo 4 entradas, o sea, solamente del 0 al 4, del 0 al 3, o sea, 4 combinaciones, recuerde que 2 elevada al número de bits significa que existirían 2 bits para que 2 a la 2 serían 4 posibles combinaciones. Entonces, este selector de datos sería este multiplexor que está dando una imagen tal como lo ven aquí en la pantalla, sería de 4 a 1 con 2 bits de selección. Ya lo vamos a ver un poco más adelante, más detallado. ¿Sí? Bueno, aquí dice, no, un símbolo lógico, no es la estructura interna tampoco, no es físicamente cómo sería, pero es una manera de entenderlo cómo funciona el multiplexor. Bien, bajando un poquito más, podemos decir que existen multiplexores llamados también selectores, que son de 8 a 1. Tenemos también los que son de 4 a 1, de 2 a 1. También existen multiplexores de 16 a 1, que significa 16 entradas, una salida, 8 entradas, una salida, 4 entradas, una salida y 2 entradas, una salida. ¿Sí? Obviamente, como existen más entradas, van a existir mayor número de bits para lo que es selección de datos. Una característica principal de estos componentes es este pin, que se denomina el strobe o enable. Básicamente, estos componentes tienen este pin con lógica negativa y básicamente, lo que hace realmente este pin es habilitar al multiplexor para que él pueda comenzar a funcionar. Como tienen lógica negativa, se lo conecta a tierra. O sea, si usted no lo conecta, él no comienza a funcionar. Así esté polarizado, así esté conectada a sus entradas, colocado el bit correspondiente para lo que, a cuál o qué selección yo desee realizar. Si no está enviado a tierra, entonces no va a funcionar. En este caso ya especificamos el integrado, la numeración del integrado. En 74151, observemos que sigue siendo de la familia TTL, la familia 74. Y este elemento es un multiplexor de 8 a 1. ¿Sí? Como repito nuevamente, es decir, que el número 8 hace referencia al número máximo de entradas de datos. Y eso va a depender ¿de qué nomás? De que el selector de datos va a tener ¿cuántos bits? 3 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. Entonces, de esa manera yo calculo cuántos son los bits de entrada. Podemos decir que, generalmente cuando ustedes buscan las características, dicen que los multiplexores tienen una salida. Pero si nosotros observamos el datasheet o lo vemos la conexión física de este elemento, tal como estamos en la imagen,
Observen que tiene la salida que sería la Y, pero tiene también la misma salida, pero ahora negada. ¿Se observan? Entonces, realmente es una salida, pero físicamente tiene dos. Quiere decir que es negada. O sea, si aquí se produce un nivel 0, en el otro un nivel 1, y si en la Y obtengo un nivel 1, en la Y negado un nivel 0. Esto que está aquí seleccionado como X, X0, X1, X2 hasta X7 sería el número de entradas del multiplexor. ¿Cuántas entradas tengo aquí? Rosado, ¿cuántas entradas tengo aquí? De 0 al 7, ¿cuántas entradas 8. existen? Muy bien, 8 entradas. Por lo tanto, ¿cuántos bits de selección de datos voy a tener? 3 bits, correcto. Y aquí está el terminal de Enable. ¿Sí lo ven? Observen que existe un círculo por delante de él. Eso significa que para habilitarlo o para polarizarlo, él necesita lógica negativa, o sea, enviarlo a tierra. El componente, el integrado, básicamente para qué tipos de circuitos podrían servir o implementar. Para todo exactamente, Gabriel. Lo que queremos llegar es queremos llegar a que darnos el lujo, llamémoslo así, de que todos esos integrados que utilizábamos anteriormente con puertas, ahora lo podemos resumir a un solo elemento. Es universal, por así decirlo. O sea, va a depender de la aplicación que tú quieras realizar. Ah, Pero ya te evitarías, por ejemplo, utilizar compuertas. Y eso, bueno, va a depender del trabajo o del proyecto en sí, o del ejemplo que quiero realizar. Continuando con lo que es la parte de una aplicación que le podemos dar a este multiplexor, que también es llamado el MUX, ¿sí? Cuando yo les diga MUX, significa también multiplexor. Específicamente está aquí el ejemplo del 151. ¿Y por qué se ha tomado el ejemplo del 151? Bueno, porque el 151, si volvemos a revisar, es un multiplexor de 8 a 1. Significa que yo lo voy a aplicar cuando yo tenga una tabla con 3 bits, o sea, 8 combinaciones. Para el ejemplo, aquí tenemos una tablita de 8 bits, perdón, de 3 bits con 8 combinaciones. Y si observamos la función f, la salida, podemos ver que aquí hay unas salidas, bueno, de pronto puestas al azar, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Pero lo que sí vale recordar es que esta combinación corresponde al número 0, la siguiente corresponde a la 1, la que sigue a la 2, 3 y así hasta la número 7. Quiere decir que la primera combinación vamos a llamarla, como estaba en el ejemplo anterior, X0, o podemos llamarla D0, o algunos también la llaman E, con la letra E, 0, o sea, de entrada, la D de dato, y en el ejemplo que vimos anteriormente, en el integrado, algunos la ponen con la letra X. ¿Sí? Entonces, si vemos vamos un poco más en la parte de abajo, observemos lo siguiente. También estamos trabajando con la letra X. ¿Sí? Recordemos, esto de aquí, A, B, C, son las entradas o el selector de datos. Esto de aquí solamente van conectados directamente a 0 o a 1, dependiendo lo que yo vaya a conectar aquí en entrada. Entonces, si vamos a la tabla, un momento, observemos qué salidas están con nivel alto. Observemos, está la 0, ¿verdad? Está la combinación 0, está la combinación 2, está la combinación 4 y la 5. Repito, está la 0, está con salida 1, ¿verdad? Está la 2, está la 4 y está la 5. La 0, la 2, la 4 y la 5. Están con 1. Significa
que esas entradas, la 0, la 2, voy a hacer un poquito más grande, observemos aquí, la 0, la 2, la 4 y la 5 están conectados a 1, o sea, a VCC o a 5 voltios. Y las demás y las otras que son la 1, la 3, la 6 y la 7, ¿a dónde van conectadas? A tierra. A tierra, correcto. O sea, nivel bajo. Observemos, la 1, la 3, la 6 y la 7 las he mandado a tierra. ¿Cómo funciona esto? ¿Se acuerdan que nosotros para poder realizar un circuito, primeramente utilizamos, obviamente, ¿no? Sacábamos la tabla, de verdad, y de ahí, ¿qué hacíamos? Sacábamos la tabla, de ahí sacábamos la función, utilizando mini términos o maxi términos. Después de encontrar la función, ¿qué es lo que hacía? Reducía esa función utilizando axiomas, utilizando teoremas. Una vez que ya reducía la función al mínimo, lo más posible que pueda hacer, implementábamos nuestro circuito. Pero ahora, ¿dónde está la función? ¿Dónde encuentro? ¿Por qué ya no saco la función? Porque el multiplexor me permite ya estas salidas de aquí, F, ingresarlas directamente. ¿Y cómo funciona? Perfecto. Vamos a probar con la combinación 0, 0, 0. Quiere decir que me va a dar un nivel alto a la salida. Si yo pongo 0, 0, 0, significa que las dejo abiertas, tal como está ahí. Recuerden que la Tierra pasa aquí. 0, 0, 0. Significa que lo que exista aquí en X ceros se va a ver reflejado acá en Y, porque estoy activando la entrada 0. ¿Y qué hay en Y? Hay un alto. Observemos que está conectado X0 a VCC, por lo tanto, eso se va a reflejar en la salida. ¿Y el diodo LED cómo estaría? ¿Encendido o apagado? Encendido. Encendido, porque a la salida hay un 1. Voy a hacer otra pruebita. A ver, vamos aquí, a la 0, 1, 0. La combinación 0, 1, 0, que equivale a ¿cuál? A la número 2, me debe botar un 1. 0, 1, 0. Por lo tanto, si yo pongo 0, lo dejo abierto, 1, lo cierro, como que aplasto el dict switch, y la otra 0, 0, 1, 0, significa que es el número 2, y lo que exista en X2 se va a visualizar en Y. O sea, ¿y qué existe en X2 conectado previamente? Un 1. Por lo tanto, se va a poder o se va a observar que el diodo LED enciende. Y así se va a ir probando cada una de las combinaciones. En pocas palabras, el multiplexor, como anteriormente es llamado un selector, tenemos los pines de selección, y básicamente lo que es como que internamente se va derivando las entradas a la salida Y. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos trabajando o vamos a trabajar con el multiplexor. No significa que las compuertas van a quedar a un lado, las compuertas también van a acompañar a este elemento dependiendo de la necesidad. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Voy a crear una tablita, ¿sí? En este caso, la tabla la voy a crear de 2 bits nada más, A y B, y una salida F. Recordemos que yo en este caso, como tengo 2 bits, tengo 4 posibles combinaciones, ¿no? En este caso es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y me voy a inventar la salida F, 1, 1, 1, 0. Me voy a inventar esa salida. Cuando yo tenía esta tabla de verdad, tabla de verdad, ¿qué es lo que les pedía? Encuentren la función de salida, aplique mini términos con las salidas en alto, o aplique maxi términos con la salida en bajo.
Una vez aplicado el maxi término o el mini término para encontrar la función, yo tenía que reducir esa función. Una vez que ya reducía la función, implementaba mi circuito lógico, ¿verdad? Y bueno, hacía las pruebas, verificaba si estaba correcto. Pero para este caso yo le voy a pedir que con esta tabla implemente el circuito, pero usando multiplexor. En este caso, como solo tengo 4 entradas, ahora se van a denominar entradas o combinaciones, no hay problema. Por lo tanto, por ejemplo, a esta la voy a llamar D0, a esta D1, D2 y D3. Recuerden que la letra D es de dato, o como vieron en el ejemplo del libro, con la letra X. Entonces, quiere decir que yo voy a necesitar un multiplexor de cuánto, Moreno, de cuánto voy a utilizar el multiplexor, o qué multiplexor es el más conveniente para esta tabla. 4-1. Muy bien, un multiplexor de 4-1, que también lo llamamos MUX, ¿verdad? De 4-1. Significa 4 entradas, una salida. Quiere decir que si yo dibujo, bueno, voy a dibujarlo de una forma rectangular. Yo aquí voy a tener las posibles entradas de 0. Voy a dibujar un poquito más abajo, por aquí. De 0, de 1, de 2 y de 3. 1, 2, 3 y 4. Y que aquí tengo también el terminal de neighbor. No nos olvidemos de eso. Y aquí voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener, en este caso, Los datos. las entradas de datos. ¿Cuántas entradas serían en este caso? ¿Cuántas serían? 2, ¿verdad? A y B. Por lo tanto, como estas entradas va a depender de la combinación que yo realice aquí, voy a colocar directamente en la entrada de datos lo que sucede en la función de salida F. En D0, ¿qué debo colocar? Un 1, ¿verdad? En D1 debo conectar un 1 y en D2 debo conectar un 1. Significa que estas 3 los voy a enviar ¿a dónde? BCC. A BCC o a 5 voltios. Vamos a ponerle directamente el número o el voltaje de polarización. ¿Y D3 a dónde debo enviarlo? ¿A? Tierra. A tierra. A tierra. El D3 a tierra, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, y aquí voy a tener yo una salida. Vamos a llamarle Y, no hay problema. O podemos llamarle F también, F. Y mira, aquí teníamos también una Y negada o una F negada. Significa que cuando yo a través de Dict Switch, así como lo hacíamos anteriormente, eso no cambia nada. Cuando yo ponga la combinación, por ejemplo, 0,0, significa, es como que el selector automáticamente se pone lo que hay en la salida 0, la voy a ver en la Y. Quiere decir que si pongo la combinación 0,0, aquí voy a tener un 1, un alto, porque aquí está conectada a 5 voltios. ¿Qué pasa si yo pongo la combinación 1,0? 1,0. 1 es A y B es 0. Quiere decir que aquí yo pongo 1,0. Significa que se va a habilitar la salida 2, porque recordemos que esa combinación equivale en binario al número 2. Por lo tanto, lo que hay en la entrada 2 se va a ver reflejada en la salida Y. ¿Y qué va a haber en D2 o qué está conectado a D2? BCC, o sea, un 1. Y cuando yo ponga la combinación 1, 1, que en decimal es el número 3, cuando yo ponga la 1, 1, lo que esté en D3 se va a ver reflejado en la salida. ¿Y qué hay en D3 en este momento? 0. Pero eso no es posible que suceda
¿Por qué razón, Sánchez? ¿Por qué no va a suceder lo que yo estoy explicando en este momento? O alguien que me responda, ¿por qué no sucedería lo que yo estoy explicando? Porque no está alimentando con lógica negativa. No Ajá. estoy habilitando al multiplexor. Bueno, no es necesario dibujarlo nuevamente, sino que lo puedo poner aquí. Muy bien. El enable es como decirle la habilitación para que el multiplexor funcione o el MUX comience a funcionar. Una vez que ya conecté el enable, entonces sí va a proceder a lo que se explicó previamente. De esa forma funciona un MUX. En este caso yo he utilizado una tablita de cuatro posibles combinaciones con 2 bits de entrada, obviamente, ¿no? 2 a la 2 es 4 combinaciones, por eso he utilizado un MUX de 4 a 1. Recuerden, existen MUX de 2 a 1, de 4 a 1, de 8 a 1, de 16 a 1, y también hay de 32 a 1. O en muchos casos se utilizan 2 de 16 para crear uno de 32. Bien, de esa manera entonces, jóvenes, funciona el multiplexor.